Seguimos en la segunda parte del bloque 3A del 19 de agosto. Bueno, ¿qué les pareció la canción? Bueno, algunos la conocían, otros no. ¿De qué creen que se trata? Son estas preguntas, ¿no? Para conversar. ¿Quiénes son los dinosaurios? Para mí Pensar. es hermosa, para mí es una gran canción, habla de la época de la dictadura, de los militares, de los desaparecidos. Es una canción muy fuerte para la época, porque encima está censurado. Eh, Así que nada. Y qué loco que hoy estés, pero mañana podés desaparecer. Todo, tu vida, tu ¿Ya la familia. conocías, Tomás, la canción? Sí, ya la conocía, sí, sí. A mí me gusta el rock nacional y ya la había escuchado. Bien. Bueno, entonces es una referencia muy, muy clara. Fíjense que la canción es de el 83, 23. ¿no? Sí, no, Clips modernos donde sale, entonces ya, bueno, en un contexto distinto, pero que muy cercano, ¿no? A los hechos y sucesos y horrores del terrorismo de Estado. Bien, entonces en esta canción podemos decir un poco parecido a la pintura de Berni, que hay algo de esta relación con el contexto. ¿Y por qué dinosaurios? ¿qué se refiere a los militares? ¿Pero por qué elige decir Por, dinosaurios, que no tiene nada que ver? por los desaparecidos, calcula, ¿no? ¿Por viejos? Mm, No. pero es otra pregunta la que hago. Sí, es una metáfora, ¿no? Sí, Una sí. Sí. metáfora que podríamos pensar que tiene que ver con algo de también esta idea del desaparecido, ¿no? El dinosaurio es alguien extinto, pero al mismo tiempo es, bueno, quienes van a desaparecer, ¿no? Como los vamos a derrotar, refiriéndose a los militares. Pero ¿por qué elige hablar de esta manera y no directamente, ser explícito? Por un tema de la censura, creo yo. Exacto, ¿no? Por un tema de la Sí, sí. censura, la metáfora se vuelve una aliada en la época de durante la dictadura y con la postdictadura muy reciente, ¿no? Como en la década del 80, también, como seguía habiendo muchas inseguridades, muchos miedos, no estaba saldada la sociedad, todavía no había comenzado el juicio de las juntas, había un montón de sucesos históricos del país que hacían que la sociedad todavía estaba muy sensible por los acontecimientos inmediatos. Piensen que aparte de la historia lleva tiempo, es un proceso largo, todavía nos cuesta, ahora estamos en un momento otra vez nuevamente con una vuelta al negacionismo sobre esto. Entonces, en ese sentido, eh, la metáfora se vuelve una gran aliada, que es un recurso literario, podemos decir, ¿no? Ahora Bren va a hablar algo de la música, también de la canción, pero como este arte es una canción y es una música, ¿no? Una canción con música. Entonces tenemos la letra por un lado, tenemos lo que pueda significar y con recursos del lenguaje, como el de la metáfora, que es un recurso literario, porque la letra tiene su parte de literatura, ¿no? Las letras de canciones. Y por otro lado, ¿qué es lo que se pregunta acá también? Bueno, más allá de la letra y de lo que dice la letra que estamos hablando, ¿cómo es la melodía, no? Porque uno a veces cuando analiza una canción y explica por qué le gusta, habla de la letra, ¿no? Porque me gusta, porque me llega, porque los desaparecidos. Ok, pero un poco la propuesta es, o sea, escuchar también, solo lo musical, ¿no? Y es como que algo terrorífico, como que viene algo lejos, no sé cómo explicarte. A mí me da esa cosa. Ok, Muy, pero sí. cómo es la melodía? Es Para mí es Corta. la, Él más toca bien el piano. tranquila, más eso. Sí, bien angelical, por así sí, decirlo. sí. Es Va por como ahí. climática, ¿no? Como que genera como Claro. un clima. Y uno podría decir, bueno, también podría ser pensada como una canción de protesta, pero qué particular esa música, como estamos diciendo, tranquila, ¿no? Es un piano y una voz. Claro, pero él en un momento así, ton, 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 ahí es fuerte en algunos momentos con Que el sube piano. en algún momento, ¿no? Sí, Pero digo, Claro, pero para hacer una canción de rock, dentro de todo, es una canción tranquila, ¿no? tranquila, Porque sí. también se inscribe dentro de un género, como es el Ujú. género del rock nacional, podemos decir, ¿no? Pero ese piano para mí le da una identidad también a la canción, una atmósfera, un clima,
Pero me parece bien eso que vos decís, igual Gladys, en el sentido de que el piano se vuelve un poco fuerte en los estribillos, ¿no? Queriendo mostrar esa mezcla entre lo sí, como lo combativo de la canción y el periodo oscuro, ¿no? Como un poco esa combinación de ambas cosas, podríamos decir. ¿no? Y como cierta tristeza, ¿no? Como, Ujú. imagínense como una especie de balada triste con el piano, la voz. Digo, Charlie toma decisiones ahí. Él puede tener escrita la letra y podría hacer cualquier tipo de melodía y elige esto, ¿no? Este ritmo pausado. Eso también nos genera, la música tiene ese poder de generarnos algo directamente. Vieron que la música la sentís. Algunas te gustan, algunas no, pero es como no podés evitar sentir algo en el cuerpo cuando escuchás una canción. Bueno, a Eh, mí me pasa que, pongo un ejemplo siempre, Dale. que hay canciones que son como de otro género musical que me empezaron a gustar cuando se reversionaron en estilo rock, ¿no? Y me doy cuenta que no era un problema de la letra, sino de la música. Entonces, qué sé yo, hay un disco de homenaje a Sandro, donde hacen los grandes temas de Sí, Sandro, que hay una canción de Divididos, qué sé yo, y está re buena la canción, pero en versión rockera, digamos, como que la Claro, versión sí, sí. de Sandro capaz que no me la banco tanto. Y lo mismo claro. con Gilda, ¿no? Hay como muchos temas de Gilda que para bailar está buenísimo, para fiesta y todo el ritmo de la cumbia, pero para escuchar en tu casa y me gusta más la versión que hizo Ataque del tema de, creo que hay una versión de Ataque 77 que hizo una canción de Gilda y también está buenísima, digamos, como en esa. Entonces ahí te das cuenta de la diferencia entre lo que es la letra y la música. No decís, ah, claro, claramente yo me siento más cómoda con este género, este ritmo a mí me conmueve más, me identifica. Otra vez volvemos al tema de la identidad, ¿no? Cómo el arte muchas veces es lo que nos pasa por el cuerpo y los que nos atrae más o menos a cada uno. Todos somos distintos y a alguien le gustará más lo melódico, la cumbia, el reggaetón, y hay otros que le gustan más el rock, y bueno, eso es muy personal. Entonces me parece que eso también es un buen ejemplo para diferenciar cómo estas reversiones, que ahora se usa mucho, ¿no? Eh, si vamos a la escena más contemporánea, ya que tenemos un alumno joven, siempre estamos más acostumbrados con alumnos más parecidos a nuestra generación. Creo que hay un tema de Miranda, que es muy pop, que lo hicieron medio cumbia con Lou Rack, ¿no? Entonces, Sí, sí. ahí cambia también la dinámica y dices, che, queda bien este tema en formato cumbia. Mira, claramente es una buena canción porque pasa de un estilo al otro y los dos funcionan muy bien. Bueno, no sé, estoy pensando ahí, es muy, muy subjetivo lo que digo igual. Bueno, perfecto, pero digo, también como que recién estamos arrancando es esto, cada vez que escuchemos una canción de ahora en más, los invito a ustedes en sus casas a prestar atención. ¿Qué sonidos? ¿Por qué me gusta esta canción? Me gusta tanto, ¿no? Y no puedo parar de escucharla. ¿Qué sonidos hay? ¿Cómo es esa voz? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo entran? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo baja? ¿No? Un poco prestar atención al lenguaje sonoro. Bueno, sigo. Claves. Bueno, un poco esto ya lo vimos, de la Perdón, canción de Charlie. Bren, está el poema de Casas también, no sé si querés que lo veamos. ¿Dónde está antes? Está abajo de lo de Charlie. Ah, No me lo bajaste olvidé. el... Ah, sí, sí, si querés, sí, claro. Mira qué lindo. Sí, todo tuyo. Bueno, eh, bueno, y ahora vamos a una poesía, ¿no? Ya hablamos de canción, ahora vamos de poesía. Este es un poema de Fabián Casas, que es un poeta argentino que está vivo, sigue escribiendo, joven, digamos, relativamente. Y en este caso, él escribe un libro de poemas que se llama El Ahí vengo. Salmón, y en este libro de poemas, que se llama El Salmón, aparece este poema, ¿no? Que dice así, dice, era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 Claro. poemas que me gustaban. No Ah, pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos atrás de sus puertas. Es transitorio, me dije. Un- pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Bien, ¿qué les parece este poema? Primero, ¿qué les llama la atención? Digan todo lo que se les ocurre. Para mí es tremendo, porque es verdad, es así, la vida es así, es muy
en un momento estás y en otro plano ya dejas de estar. Es así, literalmente. A mí me ha pasado eso de la llave, de quedarme afuera con la llave adentro. Es un instante que vos te quedás inmóvil porque no sabes qué hacer, pero es un instante. Eh, pero lo valioso de ahí es que lo relaciona con la muerte, Ajá, bien. porque en ese instante se imagina que la muerte podría ser así, lo cual no Exacto. tiene puede ser así, pero es un instante, no sé, a mí me ha pasado 2 veces, tuve que saltar por la medianera y todo, pero no es que uno se desespera, es un instante que uno queda en pausa. En pausa. ¿Qué Bien. hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Llamo al vecino, llamo a mi hija, pero no lo relacioné con la muerte. Me pareció una genialidad lo que... ¿Y leyeron poemas, otros poemas? ¿Ya habían Sí, leído poemas? pero cuando tenía 8 años, no, fue hace un Ok. montón. ¿Y qué idea tienen de lo que es un poema? ¿Hay algo acá que sea raro? Mm, ¿Raro en qué sentido? Claro. Claro, que decís, ah, mira, no sabía que un poema podía ser así. No, yo más o menos tenía la idea de lo que era un poema, pero hay distintos poemas. Hay poemas que son más de otro estilo, tipo Mm. más, no tan así, hablando de la muerte, pero sí. ¿Cómo sé que es un poema? Si yo no les hubiera dicho que es un poema, ¿puede ser un cuento? No, No. por los estribillos, me sale estribillos, pero no son estribillos. Por Vos las querés decir oraciones estrofas, pero no hay o estrofas. estrofas. Me sale estrofas tampoco, y no es estrofas. No. La unidad mínima del texto poético se llama Vamos a entonar los que del himno nacional. Bueno, ahí dice las estrofas, es verdad, perdón. Un conjunto de estrofas son versos. Versos, ahí está. Entonces, podemos decir que es un poema porque está escrito en versos. Versos es la unidad mínima del texto poético. Y algo importante, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, porque empiezo a escribir y en vez de seguir todo el renglón, lo corto y voy abajo, Ajá. ¿sí? Y ese ir abajo y cortarlo tiene un sentido. No siempre se corta en el mismo lugar el poema. Es un sentido que el poeta piensa y es una decisión del poeta. Así como recién Brenda decía, bueno, esto es una decisión de Charlie sobre cómo hacer el ritmo o la melodía. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Hay una decisión de cómo va a cortar esos versos. Sobre todo porque, ¿qué es lo que no tiene este poema que sí tienen otros? Esos que nos hacían estudiar, los que estudiaron la primaria hace mucho y nos hacían estudiar poemas de memorias o estrofas o versitos. ¿Qué es lo que no tiene este que sí tiene otros poemas? Puede ser que este tiene un desarrollo y lo termina en el mismo poema. No, muchos poemas tienen desarrollo y tienen una conceptualización y algo más técnico, digamos, más de la palabra escrita, no tanto lo temático o lo que dice el poema. ¿Qué tiene este poema en lo escrito, lo que vemos, en la sonoridad? Los poemas son musicales también, tienen sonoridad, tienen un ritmo interno, pero además a veces tienen y a veces no tienen qué cosa. No, no tengo idea. Ah, bueno, No quiero rima, decir. Ah, Ah, ok. como la Tiene, canción, ¿no? Que a perdón, veces hay rima. rima. Este no rima nada. No Claro. rima la última estrofa, la primer verso con el tercer verso, como puede ser un soneto, ¿sí? A ver, no sé, justo acá tengo un libro por otra cosa, a ver si les muestro un soneto para ver la diferencia. A ver, esto es un romance, soneto. En perseguirme mundo, uno es Juan. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Entonces ahí tenemos el primer Ahí hay verso, rima. exacto. En el primer verso tenemos ¿qué interesas? Que rima con, en las bellezas, porque como es un soneto,
la estructura implica que va a rimar el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, ¿no? Solo intento entendimiento. Ahí coincide no solo las vocales, sino también las consonantes. Entonces, coincide la última sílaba, ¿no? Entonces, es un verso que se llama con rima consonántica, eso no importa porque coinciden las dos cosas, vocales y consonantes. En este de Fabián Casas, como es poesía contemporánea, les cuento, es un poema escrito en el siglo XX, ya se empezaron a hacer otras cosas, otros experimentos, porque esto pasa después de las vanguardias, ya es algo que vamos a hablar más adelante, que son las vanguardias y que lograron en el arte. Entonces, después de las vanguardias ya empiezan a haber experimentos poéticos y ya la poesía cobra otra forma. No es que esta sea de vanguardia, no es de vanguardia, pero sí es como escrita después de la vanguardia, ya hay cosas que no son obligatorias, no son como normativas o perceptivas para escribir, ¿no? Entonces es un poema contemporáneo que no tiene rima, pero sí tiene un ritmo, ¿no? Entonces tiene algunos recursos que vamos a ver más adelante también, que hacen que tenga este tono. Porque fíjense que cuando dice, es transitorio, me dije, va abajo, ¿no? Decidir abajo, punto y coma. Pero si así también podría ser la muerte, dos puntos. Y entonces el verso que sigue es un pasillo oscuro. Y ese pasillo oscuro está solo. ¿No? Está en una posición especial del poema, de la estructura del poema, porque un pasillo oscuro necesita estar solo, lo que dice, para visualizarlo mejor nosotros, que la frase está sola y el pasillo está oscuro, ¿no? Y además es un poema que habla de qué, ¿de qué situación habla el poema? ¿Es una situación solemne de amor, romántica, como muchos poemas? Doméstica. Doméstica, ¿no? Cotidiana. Es un poema Claro. que habla de algo que pareciera que en algún momento los poemas no podían hablar de eso, ¿no? Pues aparte no hay nada más doméstico que decir que saca la basura, no hay nada más doméstico que decir que eh, se queda afuera de su casa, pero además hay otra cosa. ¿Quién es el que habla? El ¿Cómo mismo. está? El mismo. ¿Quién es el mismo? Fabián Casas. Sí, quizás podemos decir el poeta y el yo poético. No sabemos si ese poeta es Fabián Casas, pero sí claramente es un poeta Está que en- construye una voz en primera persona, ¿no? Aparece un yo, siempre en los poemas hay un yo. Ese yo puede hablar de sí mismo, pero también puede hablar de otros, como el romance del Conde Olinos, donde el poeta no habla de sus sentimientos, habla de ese romance del conde con la muerte, no me acuerdo. Entonces, ahí cuenta una historia ajena, pero acá el yo poético habla de sí mismo. Entonces es un yo que además sabemos que es un poeta. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque dice que había escrito 2 o 3 poemas. Exacto. Ya sabe, entonces, y esta parte a mí me gusta porque equipara la actividad de escribir poesía con la de sacar la basura, ¿no? Como algo cotidiano, no es algo solemne, no es algo que hacen solo los iluminados, genios. Pero ahí eh, pone la profundidad en el asunto de la muerte. Bueno, ahí vamos. Entonces es un poema que no está hablando de un contexto político, ¿no? No está hablando de un contexto social determinado, porque no se olviden, estamos en la semana en la que estamos pensando cómo se relaciona el arte con el contexto social. Entonces, pero sí, de alguna manera, este yo poético hace una reflexión un poco más grande y se relaciona con el mundo de afuera, que es esto, el miedo a la muerte, ¿no? Algo que nos pasa a todas las personas, o la incertidumbre sobre la muerte. No sé si el miedo, pero la reflexión sobre la muerte, que es un tema muy tabú en la cultura nuestra. Quizás en la mexicana no, porque tienen otra relación con los muertos y la cultura, pero eh, en nuestra cultura la muerte es un tema tabú, es un tema doloroso, es un tema tabú, nos cuesta mucho hablar de nuestros seres queridos muertos, nos cuesta. Entonces, y ni hablar de nuestra propia muerte, de pensarla, de reflexionar. Es un tema casi filosófico, podríamos decir, ¿no? Existencialista, filosófico, como el poeta en su hacer diario
frente a una situación cotidiana, hace una reflexión, que es lo que decía Gladys, ¿no? Me sorprende que, bueno, esto me pasó a mí 1000 veces, pero él Ujú. cuenta que le pasó esto cotidiano y hace una reflexión sobre la muerte, Perdón, como quiero algo remarcar algo, para... perdón, ¿eh? Perdón porque Mari lo dijo, pero solo un subrayado de esto de que cómo presenta también a él al poeta, ¿no? Como una persona común, una más, que está trabajando. Digo, porque esto se diferencia con en otras épocas, el poeta o el artista parecía ser un iluminado, ¿no? No una persona que está en su casa trabajando y que saca la basura. Eso también, Claro, en estas pocas líneas, miren qué poco, todo lo que nos da para hablar, ¿no? y que aparte Eh, es un poema que si lo lees rápido y no te detenés, que esto es algo muy de leer poesía, si después les gusta y quieren, tienen que hacer esta experiencia, sobre todo con la poesía contemporánea, porque por ahí la poesía de antes, como el soneto que yo leí, tiene otras cosas y otras características, pareciera que pasa desapercibido. Ah, bueno, no, me contó que se quedó afuera, ¿no? Pero si le vamos buscando la vuelta y volvemos a leer esos versos, podemos decir un montón de cosas. Piensen esto, ¿qué significa este final de la basura en la mano? Es una imagen fuerte, porque los poemas también producen imágenes, ¿no? Imágenes mentales, quiero decir. O sea, el pasillo oscuro está solito en un verso y la basura en la mano también está solito. Fíjense cómo todos los versos que están solos, ¿no? Que son frases cortas, no pedía más, la puerta se cerró, es transitorio, me dije, un pasillo oscuro, la basura en la mano, ¿no? Son significativos, que están ahí, el verso se corta en ese momento por algo, porque producen imágenes también, ¿no? La basura en la mano. porque en un momento de la vida estamos solos. Y cuando nos vamos, vamos a estar solos. Bien, bien. Sí, puede ser eso, ¿no? También los restos, ¿no? Como estoy solo con mis restos, podríamos pensar. Sí. Muy bueno. Bien. bien. Podemos seguir hablando, pero bueno. Además, pienso, ¿no? Como buscándole más la vuelta, había limpiado, dice, ¿no? Entonces uno puede pensar que esa basura está como la limpieza, ¿no? Como buscarle la vuelta ahí también pensando en esto de la basura, la limpieza, los restos de uno, los restos. Quizás hay poemas rotos, ¿no? En la basura. Bueno, sigamos, Seguimos. porque si no la tutoría va a ser Sí. eterna. Pero bueno, un poco lo que les estamos mostrando es esta práctica de mirar las pinturas, leer ¿no? los poemas, escuchar las canciones, detenerse así como estamos haciendo ahora y no hacerlo así sin prestar atención. Con un tiempo, el arte, la literatura necesitan tiempo. Tal vez leerlo más de una vez. Miren todo lo que fuimos descubriendo y con Mari podríamos estar hablando horas de estas líneas. Seguimos. Bueno, siempre después de ver estas vivencias van a tener este apartado que se llama claves, que es un poco la parte quizás más teórica de nuestras clases, ¿sí? Entonces acá va a estar todo lo que estuvimos conversando sobre la canción de Charlie, léanlo, ¿sí? En sus casas en detalle, y un poco la comparación entre la canción de Charlie y el poema de Fabián Casas. Ambas creaciones ponen en evidencia la relación de ida y vuelta entre el arte y la sociedad, esto que estuvimos hablando, y desempeñan un papel mediador y tal vez un motor para algún tipo de la transformación, que nos hacen reflexionar. Ya reflexionar algo que no habíamos pensado nos transforma. ¿Sí? Las transformaciones pueden ser grandes, como que, bueno, no sé, cambie la injusticia social, que eso es más difícil, pero también hay pequeñas transformaciones que propicia el arte, como, ay, esto nunca lo había pensado, ¿no? Ese instante cuando uno saca la basura, Gracie ya le pasó 2 veces, ¿no? ¿Qué pasa en ese instante? ¿Cómo me siento? Me hace acordar el poema de Casas. Esas pequeñas transformaciones de haber pensado algo que nunca habíamos pensado, o, ¿cómo son los instrumentos de esta canción? Ya nos transforma. El arte, la literatura busca de alguna manera transformarnos, hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros contextos. Bueno, y acá un poco un apartado, un destacado sobre el contexto social. ¿Qué es el contexto social? Bueno, es el conjunto histórico, cultural, político, ideológico, religioso, todo, ¿no? Y que eso es súper importante en el arte.
¿sí? Un poco cómo se relaciona el contexto con las diferentes expresiones artísticas. Léanlo. Vamos a la actividad. ¿Te parece, Mari? Dale. Ay, a mí esta actividad me encanta. Esto es nuevo. Hay Es un montón nuevo. ya. ¡Qué bien! Bueno, esta actividad me encanta porque se llama el arte en mi barrio. Esto que estamos hablando de la relación del arte con la sociedad, bueno, queremos ponerlo en práctica. Entonces, la propuesta es que cada uno recorra su propio barrio, puede ser su barrio donde viven, en el que trabajan, o en el que están, o en el que van al club, algún entorno de pertenencia, y saquen alguna foto de alguna expresión artística, ¿no? Que de repente está en ese entorno cercano y tal vez no se habían detenido a mirarla, ¿sí? Es como ver en nuestras realidades dónde hay presencia de lo artístico. Acá ya algunos compartieron. Leemos los que están presentes. A ver. Dale. Muy bien que pusieron el nombre. Por ejemplo, si no ponen el nombre, nosotros no sabemos quién es. Así que eso lo quiero aclarar. Entonces, Gladys, contanos, Gladys. Este mural está enfrente del Hospital Tornú. Yo bajo del colectivo y lo vi siempre y me encantaron los ojos del mural, pero nunca me detuve a mirar, a mirar y nada. Cuando propusieron esto, me fui caminando hasta el hospital, saco la foto y al lado hay un recuadro que dice que esta chica fue víctima de un femicidio. Mm, Eh, y lo que me dio una sensación como de tristeza, porque yo me bajo siempre e ignoraba, no sé si la palabra es ignorar. Como ves esas cosas que ves siempre, están en tu sí. paso, en tu camino, y no le das la importancia que realmente Ujú. tiene. Y también Hermoso. saqué Es la un buen Perdón. foto del ejemplo nombre de de la cómo el chica. arte visibiliza algo social, ¿no? Acá también tenemos un contexto directo, un femicidio y una manera de visibilizar ese femicidio, obviamente con el objetivo no solo de pedir justicia, sino también de visibilizar lo que pasa con los femicidios, que tanto, digamos, se lucha por eso, es usar el arte para eso. Entonces, como algo artístico tiene un vínculo directo con lo social, con lo político, porque en este caso es un mural muy político, en el sentido, cuando digo político, siempre piensen que cuando nosotros usamos la palabra político no lo decimos en un sentido partidario, No bueno, sé si eventualmente podría ser, pero no necesariamente, sino en un sentido de debate, de intervención en la realidad, en ese sentido, ¿no? lo Político. pusieron aparte para no olvidar, para recordar. Exacto. Bueno, Y como todo lo que significa los trabajos de memoria, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia en nuestro país sobre la importancia de la memoria. Entonces, en ese sentido, bien. Mary, ¿querés contarnos sobre tu foto? No se ve bien, pero que, bueno, no fui al lugar. Pero esta escuela era la escuela que había elegido mi hija. Fue a las clases no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, de Lola Mora, yo Este, lo conozco. Pero bueno, y me gusta, le gustó siempre a mi hija, pero yo la anoté en la escuela técnica, la UBA quedó sorteada y bueno, me quedó como un nudo a mí porque la frustré sus sueños, según ella. ¿Te A puedo mí me decir gusta, algo, Mary? ¿Te puedo decir algo, Mary? sí, Escúchame, tu hija puede estudiar arte siempre que quiera. No pasa nada que no eso fue a yo Lola le Mora. dije. Eso yo le dije a ella porque ella cuando ingresó a la UBA estaba con un momento emocional muy grave que la ayudaron un montón y el entorno de Lola Mora no era bueno para ella, para cuando estaba atravesando Claro. un momento emocional muy, muy grave, digamos, Ujú. que quizás que ahí iba a rebotar, iba a repetir y se me iba a frustrar peor. Entonces, escuché yo de la escuela técnica y la De anoté. Y Lugano. a mi mayor también la anoté, pero no salía sorteada. Y a ella la anoté en contra de su voluntad y salía sorteada. Y cuando le comenté, Ana, ¿sabes que saliste sorteada? Yo bailaba, saltaba, estaba contenta. Y ella me dice, no, dice, ¿quién quiere ir ahí? ¿Y ahora Bueno, está yendo a la técnica de Lugano? ¿De la Sí, UBA? ya Ah, terminó ella, ya terminó. ah, Claro, a través de ella yo ingresé. Entonces, bueno, y yo le dije, bueno, a ella que vaya a conocer el lugar, o sea, ahí cuando iban los jueves creo que iban a la UBA, y le encantó. Entonces decidió, ella misma eligió.
pero le dije que el arte ella lo podía hacer en otro polo, o sea, aparte de la secundaria podía iniciarse, pero al final no le gustó, digamos, pero bueno, y me quedó esto que siempre me dice, mamá, me frustraste mi sueño, pero a la vez me agradeció porque pudo terminar la secundaria sin ningún problema, porque le ayudaron un montón y Claro, emocionalmente hubo mucho apoyo. A bien. veces pareciera que en la secundaria uno tiene que definir, ¿no? Su vocación y lo que va a hacer el resto de su vida. Y realmente la formación artística no tiene edad. Así que vos decirle de mi parte, de parte de la profesora Brenda, que ella, si le interesa el arte, puede estudiar a cualquier edad. Sí, Pero, ahora profe, yo le comenté a usted eh, que cuando la vi, que de todo lo que estudié de ahora, desde el SAT, me quedo con esto, el arte, la literatura. Es más, yo hago un taller de literatura los lunes, pero quiero decir que me encanta, Mateo. Bueno, me alegro un montón. ¿Para qué me queda Tommy? Que no vimos el suyo, Tommy. Sí, Yo fui algo más genérico. Está bien, está a buenísimo. mí nosotros siempre que pasamos por ahí nos gusta mucho este mural. Es tremendo, es eh, tremendo. Es y espectacular. además se creó un arte en torno a Diego después de muerto, ¿no? Cómo se Totalmente. llenó y es un mural, ¿qué sería? ¿Hiperrealista, Brenda? Sí, Eh, hiperrealista. Parece una foto. Es sí, Sí, y tremendo. además el tamaño, la No, inmensidad, cuando pasás por 25 de por la autopista, mayo, sí, sí, que lo ves venir de frente y lo ves, sí, a mí me impacta. Yo sí. paso siempre, ¿viste? O a veces paso por la autopista y lo veo y cada vez bueno, como puse ahí, ¿no? La verdad que me fascina, me impresiona porque más allá de la imagen, de cómo está pintado, bueno, es medio subjetivo, ¿no? Pero lo que representa en este caso el Diego para cada uno, para mí, yo no lo vi jugar la pelota, pero como pongo ahí, no fue solamente un tipo que pateaba una pelota, sino que No, fue no, mucho por más. supuesto. Pero bueno, es subjetivo para cada uno, ¿no? No, y Es un además es un símbolo. ícono, es un Sí. símbolo. Nosotros siempre decimos con mi familia que es un mito popular y un ícono popular a esta altura innegable. Y bueno, yo creo que el último tiempo, después de su fallecimiento, ya quizás es transversal a muchas personas que por ahí piensan cosas diferentes entre sí, pero a la vez también transversal en un punto, atraviesa a mucha gente, pero también une sobre esto, como un tema popular ahí muy fuerte, ¿no? Y si hablamos de últimamente ponen identidad, muchos perdón. dichos últimamente ponen muchos dichos de Maradona con la situación actual que estamos pasando, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Bueno, un poco dicen eso, ¿no? Ustedes saben que cuando falleció se hizo un homenaje, gente de literatura, de letras, muy reconocida, en el Museo de la Lengua, que es el museo que está ahí en la biblioteca, en la grande, en la Biblioteca Nacional, nacional. ahí en barrio, en Palermo, no sé qué barrio es. Recoleta. Bueno, ¿eh? En Recoleta me parece, ¿no? Recoleta, sí, Sí. Recoleta. Bueno, se hizo como todo, se analizaba como de manera literaria y lingüística las frases del Diego Es icónicas, ¿no? tremendo, sí, es tremendo, ¿no? Y es increíble porque tenía una capacidad para decir cosas que pregnaban mucho en la sociedad y que eran como muy, como muy gráficas, ¿no? Y que quedaba esto en el inconsciente colectivo o en la memoria popular. Me parece que es eso, y esto, el arte, cómo el arte puede recoger esta figura popular, en este caso, que representa toda una identidad de un país, y bueno, y por eso también creo que el arte, a partir digo de la muerte, porque ahí los murales se multiplicaron, no es que no había, pero se multiplicaron. Pensemos también que, yo qué sé, va a seguir pasando el tiempo. Nosotras sí fuimos contemporáneas a Diego, pero digo, van a pasar 50, 100 años. Los contemporáneos a Diego no vamos a estar, y esto de alguna manera inmortaliza esa figura, ¿no? Tal cual. De una manera muy pregnante en la ciudad. Y si hablamos de identidad cultural, identidad argentina, bueno, ¿no? El tango, Diego, o sea, Diego tiene que estar con los debates que traiga Diego, pero digo, es un símbolo nacional. Entonces está buenísimo también que lo hayas traído. Bueno, esa es la actividad, ya la hicieron.
Por lo que veo, ustedes van muy bien con la cursada y está bueno. Esto voy a dejar un mensaje para tal vez los que no están en este momento, porque nos quedan 3 minutos. Dejo de Profe, y comer. lo de Lo de inglés, inglés, yo me lo comí, ¿no? Que tengo que poner una foto. lo de inglés nosotras eh, no lo vamos a dar porque no somos profesoras de inglés, pero vamos a esperar a que se pueda incorporar la profe, que no pudo estar esta semana, pero seguramente ella o les haga un videíto o los ayude a hacer esa actividad. Esperen Ay, sería genial, porque lo voy a hacer igual, pero como que lo quiero. Sí, por la eso, profe nos eso dijo ayer que no se preocupen, que después ella retoma esto de hoy. está Ok, bien. Buenísimo. Pero, Dale. pero algo importante, como es la primera vez que nos vemos, de decirles que es súper importante para esta cursada que vayan haciendo las actividades y las lecturas semana a semana. Si hacen eso, la cursada es súper llevadera, es esto que estamos hablando. Pero cuando se les acumulan 2, 3 semanas, empieza, ¿no? A como ser acumularse más y a ser como más pesada. Súper recomendable ustedes si quieren, pueden ya agendarse después, antes de esta tutoría, un ratito, me dedico a leer la semana y a hacer la actividad. Recomendación inicial, porque nos pasa mucho, mucho, ya tenemos experiencia con la profe, de algunos que van siguiendo la materia y van bárbaro, se puedan conectar o no a la tutoría, eso no pasa nada. Pueden después, si no se pueden conectar, la ven en sus casas. Pero sí, el seguimiento semanal es importante. Lo pensamos así por un montón de motivos. No tiene tanta carga semanal, pero lo que digo, si se van acumulando semanas, ya se empieza a hacer engorroso, se atrasan y no pueden ir siguiendo este hilo que proponemos de reflexiones, que va creciendo cada vez más. Entonces, Sí, ahora estamos en semana 2, estamos bien. Quienes no leyeron en profundidad semana 1, léanla, miren el video de Borges, el video de literatura, vean los Genialis, porque son importantes, porque es la base. Nosotras de esta base vamos a seguir profundizando y y otra profundizando. cosa, las actividades no vayan directo al botón actividad, porque no van a entender nada. Tienen que sí o sí sí, leer las claves y el recorrido y todo lo que es vivencias. En las vivencias está lo que se va. Siempre hay una presentación para partir, pero en las vivencias, la sección vivencias, ahí está todo lo que hay que leer o mirar, como lo que diríamos nuestro corpus literario artístico. Sobre eso van a ir las claves y sobre eso después va a ir la actividad. Entonces, ese es el orden, las vivencias, las claves y la actividad, porque a veces quieren hacer la tarea y van a la actividad y la hacen así nomás o no la entienden porque no leyeron la anterior. Como dice Brenda, si ustedes se dedican a leer una vez por semana, dos horas, ya está, la resuelven. Está pensado para 2, 3 horas semanales de dedicación, no mucho más, como exagerando igual. Capaz en algún módulo un poco más, porque hay algunos más, perdón, alguna semana un poco más porque hay algunos más larguitos, pero, o cuando hay que leer la novela. Pero bueno, para eso todavía falta. Ahora hay que agarrar el ritmo, los que están presentes ya hicieron todo, así que bien. Pero este mensaje va para el resto también. Sí, Ya se bueno, corta, así que sí, se despidámonos. corta. Me encantó nuestra tutoría de hoy, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos el miércoles que viene entonces en este horario a las 10 y después les confirmamos qué pasa con inglés. Dale. bueno, muchas Bueno, Muchas gracias. un gracias, placer. profe. Ustedes, Ya, Chau, hasta chau, chau. chau, luego. Hasta luego. Chau, Mari. chau, chau.